Bienvenidos a un capítulo de... ¿Este a qué pertenece? Córtale, córtale. Te dije, ¿información que cura? Sí. Mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Información que Cura. Tenemos en este un tema muy interesante. El número de transistores no determina la potencia del amplificador. ¿Ok? ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Hay varios factores que en su conjunto dan la salida. Tenemos número de transistores, ayuda al caballaje o los amperes que puede soportar el amplificador. Los capacitores, la capacidad que tenga para soportar la carga, el voltaje de operación, que digamos que es la prioridad sobre mayor voltaje, mayor salida. Esa es una regla. Y tenemos la fuente, cuánto puede suministrarnos hacia el amplificador. Para muestra y experimentos tenemos un donador. Nuestro participante número 1 en la casilla tenemos al QSC, USA 850. Este amplificador es de batalla, son muy buenos, muy estables, muy sencillos en su construcción. 8 transistores por canal, es tipo AB. Esta explicación está dedicada exclusivamente a amplificadores tipo AB. Después trataremos el mismo tema con tipo H y tipo D, que si bien son tecnologías diferentes, siempre va a ser la misma regla. Mayor voltaje, mayor salida. Tenemos 4 transistores NPN por canal, 4 transistores PNP. Aquí podemos ver que están montados todos los N. En los PNP solo tenemos 2. Están los huecos y así lo dejamos para poder demostrarlo. Si bien en su simetría la salida senoidal, en un entendimiento sencillo debería estar incompleto, no tenemos lo mismo. Aquí vamos a verlo en el que está completo, solo que un transistor va a ser las veces de los 4. Podemos sentirlo incluso, la capacidad térmica que nos va a dar. Durante las pruebas que vamos a realizar, vamos a poder ver el calentamiento que va a tener el transistor PNP haciendo las veces de los 4. Aquí podemos ver también algo muy interesante y eso se puede ver más en un equipo análogo que en uno digital cuando se consume la fuente de alimentación. Ahí es donde uno puede decir la fuente ya fue insuficiente para la potencia que queremos dar y se puede apreciar. Vamos a empezar con algo sencillo. Con ayuda de varios equipos vamos a hacer estas pruebas. Uno es un generador, vamos a usar una frecuencia de 100 ciclos y 1000 ciclos. Yo tengo una salida de 10 volts. Tenemos saturada la salida para llegar a generar cuadrada la onda. Con un osciloscopio vamos a ver cómo se comporta. Y con un dummy. Este dummy es una belleza. Prácticamente este nos ayuda a tener una carga en 4 ohms y en 2 ohms. Sin tener el ruido que va a haber que escuchar. Vamos a hacer una prueba, pasamos para acá. Y un watímetro. El watímetro nos va a servir para una gráfica. La gráfica viene marcada a 150. Está alterada la gráfica porque 150 watts, aquí ya tenemos 400. Está a una escala no 1 por 10, pero nos da cierta referencia, que es lo que nos interesa. Prácticamente yo empiezo con la bocina. Las mediciones normalmente en los equipos, en lo que vienen manuales, vienen marcadas. Aquí podemos ver, este es el manual de operación del equipo, manual del fabricante. Viene dadas a 1000 ciclos las pruebas. Eso es importante mencionarlo porque no es lo mismo. Esto nos interesa. Este es un USA 850, correcto. USA 850. USA 850 a una prueba en 4 ohms a 1000 ciclos con un THD. THD significa Total Harmonic Distortion. Una distorsión del 1% nos da 425 watts. Esto es RMS, lo que nos da en ese momento donde empieza a haber una distorsión. Sí puede dar mayor potencia, sí, pero ya tenemos una onda cuadrada que por eso lo vamos a saturar. Todas las pruebas vienen dadas en 1000 ciclos. Significa que vamos a llevarlo a 1000 ciclos. También va a haber las pruebas en 100 ciclos, que realmente se pone más interesante el asunto. En 1000 ciclos, pues prácticamente son agudos, medio agudos, pues no hay gran carga, no se pone interesante. Listo, pero vamos a verlo. Aquí hay un detalle también que nos interesa mucho verlo. El número de transistor, sí, hay un número grande de transistores. El que tiene aquí montado es un transistor MJ15025 y 15024. Fabricación ON Motorola
15025. Aquí estamos. Este transistor es PNP. Listo. Aquí hay algo interesante. Aquí la ficha técnica nos dice 250 watts. 250 watts no significa la potencia que puede desarrollar el transistor. 250 watts es la capacidad térmica de disipación del transistor. Disipación, transistor, que puede manejar 250 watts. ¿Cuántos amperes pueden pasar a través del transistor? El transistor puede soportar 16 amperes. Estos son los que nos interesan. Esto es lo que puede disipar de calor para la velocidad y el disipador que se recomienda. El voltaje de operación de colector a emisor, su máximo de voltaje son 250 y de base a colector son 400. Realmente en base no se mide de colector a emisor y es lo que se ocupa para trabajo, son 250. Ese es su voltaje de ruptura. No significa que sea un voltaje máximo de operación para el transistor. ¿Ok? 250 watts ya los tenemos entendido y lo que nos interesa es los 16 amperes. Vamos a ver cómo se comporta este amplificador. Yo aquí lo tengo con una señal. Y si lo conecto tal vez. Listo, listo, listo. Yo aquí me conecto. Estamos trabajando sobre canal 2. Esa es. Ahí es nuestra salida ideal. Yo aumento. Tenemos presión, pero que estamos saturando. Vamos a medirlo para tener una escala con el watímetro. Y aquí podemos apreciar cuándo se consume la fuente. Yo voy a darle el 100% de la potencia. Da ese jalón y regresa. Ese pico que da de más es donde la fuente existe y prácticamente ya se consumió toda la capacidad. Podemos apreciarlo y podemos medirlo. Por eso yo hablo de la relación fuente de alimentación, disipación y número de transistores. Prácticamente eso está aquí. Este amplificador tiene 73 volts, o sea que son más o menos 73, 74 volts es lo que se alimenta. En cuanto yo sumo, eso es, aquí hay un detalle interesante. Aquí no estamos consumiendo nada, la fuente ya llenó los capacitores, no hay nada de consumo. Aquí yo consumo. Ahí es donde decae la fuente. Realmente lo que puede suministrar el transformador son 64 volts. Y la potencia que nos está dando, que nos dice que son 400 watts, aquí vamos a poner una escala. Estamos sobre esta raya que son prácticamente los poquito arribita de los 30. ¿Ok? Lo tenemos trabajando ahí en 1000 ciclos. Ahí está generando calor. La señal está cuadrada. Está cuadrada, pero está completa. No falta un lado. Bajamos potencia, apagamos. Este amplificador tiene la salida a tierra, por eso es seguro tocar el amplificador. Aquí, como podemos ver, se siente mucho la diferencia entre, híjole, está calientito, el transistor que estuvo trabajando por 4. Pero sin embargo sigue trabajando. ¿Ok? Ya tenemos esa gráfica. Ahora vamos a quitar los otros y veamos cómo se comporta.
Listo. Hemos retirado los demás transistores NPN y tenemos exclusivamente un N, un P por canal, un N, un P, un N, un P. En lugar de 8 por canal, terminamos con 2 por canal. Vamos a medirlo y vamos a ver cómo se comporta exactamente en las mismas circunstancias. Quito audio, pongo carga. Dio exactamente la misma medición. ¿Cómo podemos saber cuando se consume la fuente? Eso es un detalle muy interesante. Quedamos que de esa medición que teníamos, cae una rayita abajo del 30, exactamente igual, pero nuestro consumo en la fuente caía a 64, 60 y tanto. Si yo lo veo con el osciloscopio, pero aquí el paso es por la señal. En este no se va a poder apreciar porque la caída la tiene con base a la señal pasa por aquí. En este no lo puedo ver, eso lo vamos a ver en el PIB, cómo es la caída. Listo. Como estamos viendo, solo tenemos 2 transistores. Yo pido potencia. Me da exactamente lo mismo. Vamos ahora al otro lado. Vamos a montar todos y vamos a medir la misma salida. De hecho, vamos para allá. Listo. Tenemos ya montado los 8 transistores por amplificador, 4 Ns, 4 Ps, 4 Ns, 4 Ps. Listo. No hemos cambiado nada más. Estamos en audio. Vemos que están las condiciones. Es lo que aumenta. No aumentó al doble. Prácticamente esta era nuestra raya con un transistor. Quitamos todos, tenemos una rayita abajo. Quitamos, pusimos todos, sube un pedacito. No sube en proporción al número de transistores, ni baja en proporción al número de transistores. El número de transistores no es determinante. Sí forma parte, como estamos viendo, aumentó. Pero yo puse 4 más. Debe haber aumentado 4 veces más. No es así porque eso lo determina parte de la fuente. Lo que sí es que podemos sentir que el calor de trabajo ya se repartió entre los demás transistores. Aquí se puede sentir, ya no tenemos el calor radiante de uno. Ya están trabajando todos los demás. Eso es muy bueno porque entonces significa que el trabajo se divide
entre todos los demás. Pero regresamos a lo mismo. El número de transistores no es un factor determinante a la potencia que nos da el amplificador. Y tenemos caída. Y esa caída es completamente normal. Es este con este. Yo quito. Listo. Esa es la fuente sin carga. La fuente con carga. Se cae hasta 54, casi 60. Y eso es nuestra salida que nos la da. Eso significa que la potencia está determinada por el voltaje de alimentación a los transistores, cuántos transistores queremos, qué carga le vamos a poner, nuestros capacitores y el transformador, que son los que van a suministrar la energía a los transistores. Listo. Así es. Vamos a abrir otro equipo para hacer otra parte de mediciones, aprovechando que ya estamos en este tema. Muy interesante y muy productivo. Tenemos a nuestro siguiente participante. Venga. Nuestro segundo participante es un PIBI modelo PB2000. El PB2000 nos dice especificaciones: 4 ohms igual 1000 ciclos, 700 watts por canal. Es lo que nos otorga este amplificador en una serie de 4 ohms. Vamos a medirlo y vamos a ver qué tenemos por dentro. El primer caso es conocerlo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Abajo tenemos otros 4 transistores. Uno es driver, o sea que en total tenemos 7 transistores de salida. 7 PNPs, 7 NPN. En total son 14 transistores de salida. 14 transistores de salida. En el participante anterior teníamos 8. Aquí tenemos más de un 50% más. En teoría, y nuestro voltaje de operación es considerablemente más alto. Más o menos 90 y tantos. Nuestra gráfica que nos da en una frecuencia igual de 1000 ciclos. Detalle importante, aquí hay que mencionarlo. Y vamos a igualar las condiciones de trabajo. Esa es la salida total del amplificador con DDT activado. Hay que recordar que este PIBI tiene el compresor de DDT de PIBI muy bueno, una maravilla, evita que se distorsione. Listo, nunca se va a distorsionar, yo no puedo saturarlo. En este botón lo deshabilitamos, ahí se deshabilita. Yo puedo la salida, ya puedo saturarlo. A igual de condiciones, ya podemos tomar nuestra lectura. Bien. Vamos a hacer las pruebas. Prácticamente estamos metiendo 1000 ciclos, misma carga. Y yo aquí veo con el osciloscopio. Hay que recordar que PIBI tiene el DDT activado. Esta es la salida garantizada de PIBI. Hasta que entra el DDT, ahí lo frena, que ese es el punto de clipping. Para igualar las condiciones con las que se hizo el participante anterior, deshabilitamos el DDT y ya se puede cuadrar la señal. Perfecto. ¿Cuánto aumentó? Esa es la salida real. Listo. Sin DDT. Podemos verlo otra vez. Esa es la salida. Prácticamente esos son 700 watts, ya cuadrando la señal. Esa es la salida que va a tener el amplificador. Ahora vamos a quitar transistores y vamos a ver en qué proporción bajan. Es fácil quitarlo, yo puedo quitar la tableta de arriba y deshabilitamos prácticamente la mitad de los transistores. Veamos qué tenemos. Listos. Lo que acabamos de hacer es desmontar
De 7 transistores de carga estamos quitando más de la mitad. Vamos a apreciar la pérdida que pudiese haber tenido. No hemos alterado en nada el voltaje de trabajo del amplificador. Sigue siendo más o menos 90. Esto hablando de un voltaje de 117 volts. Está deshabilitado el DDT. Y el amplificador nos da prácticamente la misma salida. Como podemos apreciar, la caída que puede tener al quitar la mitad de los transistores con la medición que tenemos es prácticamente nada. O sea que diferencia el trabajo de estos se pasó al otro. Claro que vamos a tener una degradación mayor de aquellos transistores porque los estamos forzando a trabajar en ese voltaje de 90 volts, haciendo el trabajo que deberían de hacer 7, solo con prácticamente 3 y 3, con 6. Pero no perdió potencia. No perdió potencia, eso es bueno y es interesante entenderlo. Entonces, la relación para el número de potencia, que no, más bien la capacidad de potencia del amplificador, no va 100% ligado al cuántos transistores hay. Aquí tenemos capacidad de transformador para suministrarlos, la energía que necesitamos, los capacitores que nos van a alimentar y mantenerlo en DC, el voltaje que necesitamos, el número de transistores para distribuir el trabajo en la carga que queremos. Mientras más transistores haya, significa que va a tener un mayor caballaje. Eso significa, y ahí sí es determinante para cuántos transistores son para 2 ohms. Sí es importante, ese va a ser para otro especial, en otro capítulo tendremos que determina el 2 ohms y el 4 ohms. Pero de una premisa, sí es importante el suministro, número de transistores y capacidad para transmitir el calor. Pero como podemos ver, el amplificador no pierde su potencia a pesar de que tenemos menos transistores. Listo, con esto esperemos que quede claro ese tema. Los invitamos a participar, sacar sus dudas y estamos perfectos. Tenemos a nuestro participante número 3 y en la casilla número 3 tenemos un PVCS 800, 400 watts RMS por salir de lo que nos da. Lo interesante de este amplificador y por qué sale a tema es por pareciera el exagerado número de transistores que tiene. Venimos de revisar un PV2000 que por salida tiene 7 transistores, 7N, 7P, 14 en total. Y nos topamos con este amplificador que en el entendido, vamos a destaparlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transistores, son 2 drivers y tenemos 10 de salida. En total, este tiene 5 Ns, 5P, 5 Ns en total. Su montaje es de puros NPN, que también se puede hacer una modificación para pasarlo en IP, sí, pero ese es otro tema, modificaciones de equipos. Estos son 10 transistores de salida. 5, 5, 5 positivos y 5 negativos. Bien, contra un PV2000 que tenemos 7 y 7, estamos 2 por debajo, pero de lo interesante, y también no está muy lejos, es el voltaje de operación. En la relación que llevamos, el voltaje de operación, y prende, ¿no? Más o menos 70. Estamos 78, 75, es lo máximo que nos va a dar, va a ser 80. Tenemos un voltaje de 119 volts a la entrada.
Mismas condiciones, se va a probar con DDT y sin DDT. Con y sin limitador. Misma señal de entrada, no hemos alterado nada en los tres para que la práctica sea pareja. Y aquí podemos tomar nuestras mediciones. Esa es la salida con DDT, nos está dando exactamente muy parecido a lo que sería el PBCS, el PBUSA 850 que teníamos como participante número 1. Yo retiro el DDT y esta es nuestra salida cuadrada. Es lo máximo que nos va a dar. Bastante respetable. Y en este amplificador, por el montaje que tiene, se puede ver esto que yo quería mostrárselos, que es cómo podemos ver o medir cuando la fuente de alimentación ya está en la raya y se empieza a presentar pequeña. Sabemos que va a haber una caída cuando yo pida potencia. Nuestra caída cayó hasta 74 volts. Esa es toda su capacidad. Nosotros estamos trabajando ahorita con una constante. El audio no es una constante. Tenemos variantes. Siempre hay entradas, subidas y bajadas. Pero lo interesante, yo mido con el osciloscopio. Tenemos una corriente continua. Pido carga. Ahí bajó. Y empiezan a salir esas onditas. Estas onditas es lo que está trabajando los capacitores para rellenar el ripple de 60 ciclos. Si el capacitor se presentara más pequeño, que así es como se determina en pruebas, cuando un amplificador ya tiene problemas de capacitores, se pide potencia, ponemos y prácticamente se cae por completo el capacitor y nace mucho más ripple. Ahí podemos ver la caída de voltaje. Ahí cae voltaje. Listo, y empiezan apenas. Quiere salir las onditas. No puede porque el capacitor todavía están en buen estado. O sea que después de 40 años sigue trabajando al 100%. Sin DDT nos está dando una salida muy respetable. Listo. Y prácticamente hoy aprendimos que el número de transistores no es el determinante para cuánta potencia da el amplificador. Hemos tenido amplificadores de 8, 14 transistores y prácticamente uno de 10 transistores. Con una salida respetable, también si quieren podemos desmontarlos, hacer la misma prueba. Vamos a desmontarlos. Ya tomamos la medición. Vamos a marcarla. Esta es nuestra medición. Listo. Vamos a desmontar y ver cuánto queda. Los drivers son estos dos. Quitamos todo lo demás. ¡Tarán! Ya hemos desmontado más de la mitad de los transistores de potencia. Los drivers ahí están, tenemos las salidas. ¿Y por qué no quitamos los otros dos? Porque la tableta se nos cae. Entonces de aquí está agarrado y simplemente desmontamos, volvemos a colocar. No hay mayor afectación. Quitamos, el total de salidas son 5, quitamos 3, estamos quitando más de la mitad. En teoría debería de caerse la potencia a la mitad. Pero como ya sabemos, no es un determinante, simplemente es el trabajo entre cuánto se reparte. Vamos a energizar. Nuestro voltaje de operación sigue siendo el mismo, no ha cambiado porque no hemos cambiado nada de eso. Y subimos. Lo que ha caído es un nada completamente. Entonces podemos decir que no es un determinante el número de transistores. Lo que sí es que sí se siente y aumenta considerablemente el calor que generan solo dos transistores contra el trabajo que se reparten. Mientras más transistores, sí va a haber una más larga vida del equipo porque tenemos más trabajo repartido entre todos. Lo que sí es que llega un número en el que ya no es razonable
costo del equipo contra la potencia que nos va a dar y también el voltaje de operación que va ligado a la fuente de alimentación. La caída que tenemos aquí es 10 volts, alrededor de 10-13 volts. La salida no se ve alterada. Listo. Con esto esperamos que haya servido de mucho. Concluimos nuestra breve explicación de el número de transistores no es un factor determinante a la potencia del amplificador. Agradecemos mucho su visita. Por favor, pregúntenos, hagan un contacto si tienen alguna duda o queremos que veamos de algún equipo en especial. Agradecemos su apoyo y todo el apoyo a nuestro canal. Y bienvenidos, cualquier duda, estamos abiertos. Gracias por acompañarnos. Saludos. ¿Listo? Como parte de la muestra tenemos un amplificador tecnología TD. Aquí teníamos una pequeña variante de lo que veníamos hablando, porque aquí ya podemos medir un voltaje que viene de la fuente, que es de más o menos 150 volts, pero nuestros transistores tienen un mínimo de trabajo de 9 volts. O sea que aquí estamos trabajando en un nada. ¿Por qué estamos usando este? Porque aquí es donde se cambian las reglas, en las que aquí tenemos un driver, 3 de salida, un driver, 1 de salida, pero nuestro voltaje de trabajo es pulsante. No es un voltaje fijo continuo como serían los AB. Pero sin embargo nos sirve para mostrar que, aunque tengamos nada más un transistor de salida, en lugar de 3, la potencia no decae. Lo que sí es que el trabajo en sí se va a cargar en un solo amplificador, en un solo transistor. Aprovechando una cámara térmica, está, podemos no solo decir se calienta, podemos ver. Como podemos ver, este tiene mucho más trabajo que el trabajo dividido entre los 3. Eso es que el amplificador, yo tengo una pulsante, ok. Mi voltaje no es continuo como en una B, pero nos sirve para representar cómo la carga de trabajo se divide entre el número de transistores. Entonces, ¿cómo podemos cerrar este capítulo? Mayor potencia. El primer factor es un mayor voltaje. Mayor voltaje, el transistor nos va a poder representar una mayor salida. Una fuente de alimentación que nos provea de más amperes para que no se caiga cuando pidamos mayor voltaje a mayor carga es muy necesaria. Mayor número de transistores representa que la carga se divide entre más personas, más componentes. Esto va ligeramente sumado a una mayor disipación y sistema de enfriamiento, que sí ayuda a que no haya una caída y una degradación de los componentes. Entonces, ¿qué es lo que nos da una mayor potencia? Primer factor, mayor voltaje. Para tener un mayor voltaje debe ser una fuente que nos provea de más amperes. Y la carga de trabajo se tiene que dividir entre más transistores. Eso es lo principal que nos hace una mayor salida. Esperemos les haya gustado. Dudas, comentarios, por favor aporten. Estamos en contacto. Saludos. Ya está puesta toda la medición. Tenemos los 1000 ciclos. Tenemos puesta la resistencia de carga. Aquí vamos a poder observar de una manera adecuada cómo es la saturación. Aquí lo ponemos. Ahí tenemos la medición. Vale. Corte, 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 corte. Corte, corte. Corte ese, se quemó el cable. Listo. Corta eso, no me gustó.